Hola, buenas tardes. Somos un grupo de la Universidad del Quindío de sexto semestre que está integrado por la señorita Mayra Alejandra Bustamante, Joana Díaz Gil, Kevin Alonso Arias, Vanessa Ríos y quien le habla, Jonathan Buitrago. Esta exposición ha sido preparada para el espacio académico de primeros auxilios de la electiva profesional y tenemos como enfoque dar o hablar sobre el tema de lo que es el shock. Shock hipovolémico, ¿no? Pero primero, para poder definir lo que es el shock hipovolémico, tenemos que saber qué es un estado de shock. Y el estado de shock es una respuesta que aparece como consecuencia de la experimentación de un suceso traumático, es decir, una respuesta espontánea que logra hacer que nuestro cuerpo no pueda reaccionar. En un término un poco más clínico, podemos decir que el estado de shock es un estado de hipoperfusión tisular incapaz de satisfacer las demandas de todo nuestro organismo. Pero entonces, ¿qué es hipoperfusión tisular? Básicamente, primero tenemos que definir lo que es perfusión tisular y habla sobre la entrega y el consumo de oxígeno. Es decir, cuando hablamos de hipoperfusión tisular, nos referimos a la reducción de perfusión tisular efectiva. ¿Cómo así? Pues para poder comprender este proceso conlleva varios componentes. Uno es que las vías superiores aéreas sean permeables y estén bien humidificadas. Una buena oxigenación que conlleva a finalizar con que la molécula de oxígeno pueda entrar a los capilares pulmonares. Esto lo hace a través de la inspiración, que empieza por nuestra nariz, pasa por la laringe, la tráquea, pasa a los pulmones, se inflan los pulmones, llegan a los bronquios, los bronquiolos, y pasan a los alveolos, que es donde se encuentran los capilares pulmonares y es donde se hace el intercambio gaseoso. Al entrar allí, lo que hace la molécula de oxígeno es adherirse a la hemoglobina en su mayor cantidad, la mayor parte, y un pequeño porcentaje queda en lo que es en el plasma sanguíneo. Entonces ya pasamos a definir lo que es un shock hipovolémico. ¿Listo? Entonces cuando hablamos de shock hipovolémico, hipo quiere decir bajo, volémico, volumen. Entonces, en definitiva, es una pérdida rápida y masiva de lo que es la volemia, que acompaña una gran variedad de trastornos médicos quirúrgicos como traumatismos, hemorragias digestivas, hemorragias ginecológicas y patologías vasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que es una pérdida de plasma, glóbulos rojos, en definitiva líquido corporal, sangre, entre otros. Puede causarse o se origina a raíz de una hemorragia, ya sea interna o externa, o puede ser por deshidratación y se divide en dos: el shock hipovolémico, o lo que es antecedido, definido por la oligodemia, que es la pérdida de sangre, y el no oligodémico, que es el de deshidratación, que se precede de vómitos, diarrea, sudoración excesiva, entre otros. Para comprender un poco este proceso tenemos que conocer lo que es la fórmula de la presión arterial, y nos habla que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Qué quiere decir gasto cardíaco? Bueno, se divide en dos. Uno es el volumen sistólico y el otro es la frecuencia cardíaca. Y la resistencia vascular periférica nos habla básicamente de lo que es el tono vascular. ¿Listo? Cuando se presenta el shock hipovolémico, ¿qué pasa? El volumen sistólico baja, o sea que el volumen del latido del corazón empieza a bajar. Pero como respuesta, en su infinita sabiduría del cuerpo, la frecuencia cardíaca aumenta, al igual que el tono vascular. Esto es como una respuesta para intentar entrar en equilibrio a la pérdida de sangre que se está viviendo en el momento. Pero el volumen sistólico tiende a bajar, porque en el corazón es como más o menos, básicamente
el volumen sistólico es básicamente la capacidad que tiene el corazón de eyectar la sangre a través de él. Entonces, cuando hay una pérdida de sangre muy profusa, pues esta tiende a bajar porque no tiene la misma fuerza. Y con eso continúa mi compañera. Buenos días compañeros, yo soy Alejandra Bustamante. Bueno, ya Jonathan nos habló sobre qué es el shock hipovolémico. Bueno, entonces yo les voy a decir cuáles son las causas. Causas del shock hipovolémico son taquicardia, piel pálida, fría y sudorosa, hipotermia, caída de la tensión arterial, sangrado interno o externo y deshidratación. Causas del shock hipovolémico son pérdida de sangre en el cuerpo y pérdida de líquidos corporales. Bueno, las medidas de prevención en primeros auxilios para el shock hipovolémico, pues como primera medida solicitar ayuda médica inmediata, que después llamar al servicio de emergencias, mantener al paciente cómodo y arropado para así evitar una hipotermia, acostarlo y con los pies hacia arriba para facilitar el aporte de sangre al cerebro y a la parte superior del cuerpo. No se le deben administrar líquidos ni ningún medicamento, y si se detecta alguna lesión en la cabeza, cuerpo o cuello, no se debe mover bajo ningún concepto. Bueno, el tratamiento hospitalario es pues reposición de la sangre en de líquidos, que esto pues ya los médicos son los que hacen pues ya saben que es medicamento, se le debe administrar. Administrar medicamentos que permitan devolver a la normalidad al paciente la presión arterial y monitoreo constantemente. Bueno, y pues hay que tener en cuenta que el shock hipovolémico es una situación médica que debe atenderse de forma rápida y que este puede pues tener consecuencias graves, pues por tanto siempre es una emergencia y requiere atención urgente. Muchas gracias. Le doy paso a mi otra compañera. Esta etapa se puede tener una alta probabilidad de que exista un paro cardíaco o un coma, y si el paciente finalmente logra entrar en esta etapa, pues que sería una fase irreversible, se desarrollaría un fallo multisistémico y el paciente tendría altas probabilidades de fallecer. Los signos clínicos del shock hipovolémico varían dependiendo de las circunstancias y pueden ser los siguientes signos o síntomas: piel fría y húmeda, piel pálida o cenicienta, tinte azulado en labios o en las uñas, pulso acelerado, respiración rápida, náuseas o vómitos, pupilas agrandadas, debilidad o fatiga. El paciente también puede sufrir un estado de deshidratación en el cual puede sentir la respiración rápida, las palpitaciones en aumento de la frecuencia cardíaca, confusión y mareos por alteración y un nivel de conciencia confuso, debilidad generalizada y malestar por disminución de la presión arterial. Buenas tardes compañeros, yo les voy a explicar un poco acerca de las etapas del shock hipovolémico, acerca de las clases del shock y de cuáles son los signos clínicos de esta enfermedad. Las etapas del shock hipovolémico principalmente se dividen en tres fases: el compensado, el descompensado y la etapa irreversible. La etapa compensado, en esta fase, el shock, las funciones de los órganos vitales se mantienen y la presión arterial sistólica se presenta normal para la edad. Es una etapa precoz. En estas hay unos cambios en el mecanismo compensadores que intentan preservar la función de los órganos vitales. En la etapa del descompensado, el paciente ya pasa de estar a un estado estable a un estado inestable. Es cuando los mecanismos de compensación se ven sobrepasados. Se entra en esta segunda fase y se aprecia la... Bueno, compañeros, y para concluir este tema, cabe recordar que por favor, en caso de que nos topemos con un casito de estos, seamos muy ágiles, muy rápidos a la hora de atender esta emergencia, ya que el tiempo es demasiado valioso. La persona pues está perdiendo sangre y sus órganos están muriendo, entonces entre más rápido lo atendamos, más fácil podemos salvar esta vida.
Si no nos sentimos seguros a la hora de atender esta emergencia, por favor, no actuemos de manera incorrecta. Si nos ponemos muy nerviosos, es mejor que le pidamos el favor a alguien que sí vaya a atender la emergencia de manera adecuada, o que seamos una guía en ese momento, un apoyo, pero tampoco, pues, en caso de que nos sintamos inseguros, vamos a atender un tipo de emergencia que podemos empeorar la situación. Listo, compañeros. Muchísimas gracias. Muy buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Kevin Alonso Arias Camargo. Vengo a hablarles sobre el tema de shock hipovolémico. Este se genera cuando tenemos un paciente que tuvo una herida, la cual ha perdido mucha sangre, y encontramos que su pulso se pone débil y el ritmo cardíaco se eleva. ¿Por qué se eleva el ritmo cardíaco? Al llegar menos sangre al corazón, lo que hace es bombear más rápido para recuperar oxígeno y llevar oxígeno al cerebro. Si al bombear más rápido la sangre no logra llegar buena cantidad de oxígeno al cerebro, el paciente puede desmayarse. Y debemos de tener en cuenta algunos signos o síntomas que va presentando el paciente, que es la respiración rápida y superficial, el pulso rápido y débil, la alteración en su sistema de conciencia, ¿sí? ¿Y qué debemos de hacer en el momento de encontrarnos con un paciente con esas especificaciones? Inicialmente debemos de proceder a hacer el llamado al 123 para que nos envíen una ambulancia y poder atenderlo mejor. Mientras llega la ambulancia, debemos de ir revisando sus signos vitales. Debemos tener el paciente lo más consciente posible, que también no pierda mucha sangre, y el calor corporal del cuerpo. Es muy importante mantenerlo. También podemos levantar sus piernas unos 30 centímetros para así ayudar al paciente a tener una mejor circulación. Y también es muy importante no darle de comer ni de beber al paciente y evitar que el paciente se mueva. Muchas gracias.